Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a analizar a fondo una cuestión que, sinceramente, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que está pasando ahora mismo. Justo en la encrucijada entre la tecnología y la economía, la pregunta es esta. A ver qué te parece. ¿Qué pasa cuando empresas que compiten a muerte entre sí empiezan a usar la misma inteligencia artificial para decidir sus precios? La pregunta del millón. Es posible que estos sistemas, sin que ningún humano les diga nada, aprendan a ponerse de acuerdo para subir los precios y mantenerlos artificialmente altos. Pues de eso va todo esto. Para meternos de lleno en este tema, tenemos sobre la mesa un artículo de investigación teórica de Shenju Cao y Min Hyu, que es realmente revelador. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco los mecanismos que proponen, entender por qué los modelos lingüísticos grandes, los LLMs, como ChatGPT, son una bestia completamente diferente a lo que teníamos antes. Totalmente. Y descubrir qué factores que a primera vista parecen decisiones técnicas sin más, podrían estar creando la tormenta perfecta para una colusión silenciosa, a escala global. A ver, para empezar, que los reguladores antimonopolio están preocupados por los algoritmos de precios no es ninguna novedad, ¿no? Llevan años con la mosca detrás de la oreja. Sí, esto viene de lejos. Pero, ¿qué tienen de especial los LLMs? ¿Por qué este estudio los pone en una categoría de riesgo completamente nueva? Esa es la clave de todo, y la diferencia es abismal. Los autores del estudio lo explican de una forma muy visual. Hasta ahora, cuando pensábamos en algoritmos de precios, hablábamos de lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, o RL. Ajá. Imagínate que cada empresa tiene su propio agente de RL. Es como un becario recién llegado que no sabe absolutamente nada del mercado. Cero. ¿Vale? Aprende a base de ensayo y error puro y duro. Pone un precio, ve el resultado, lo ajusta y repite el proceso, millones de veces. Si por una casualidad enorme llegara a aprender a cooperar con otro algoritmo, sería un proceso increíblemente lento, ¿De cuánto estamos hablando? de literalmente millones de interacciones con el mercado para que surgiera algo parecido a una estrategia coordinada. O sea, que es como aprender a jugar al ajedrez moviendo las piezas al azar, sin saber ni las reglas. Exacto. Eventualmente, después de millones de partidas, podrías empezar a intuir qué movimientos son buenos, pero tardarías una eternidad. Justo esa es la analogía. Y ahora compáralo con los agentes basados en LLMs. Estos no empiezan de cero, no son el becario que no sabe nada. Son más bien un maestro de ajedrez, que antes de sentarse a la mesa no solo se ha leído todos los libros de estrategia jamás escritos, sino que ha analizado todas las partidas de los grandes maestros. Vaya. Vienen preentrenados, como dicen los autores, con un conocimiento gigantesco sobre economía, estrategia empresarial, estudios de Harvard, de todo. El concepto clave que introduce el estudio y que lo cambia todo es el de conocimiento compartido. Vale, esto sí que es un cambio de paradigma total. La velocidad a la que pueden llegar a una conclusión debe ser de otro planeta. Es que lo es. Y no es teoría, ¿eh? Ya hay experimentos que lo demuestran. El artículo cita uno muy reciente, de Fish y sus colegas, de 2024, que es para quedarse helado. Pusieron a competir a agentes basados en GPT-4, el cerebro de ChatGPT, y alcanzaron un estado de colusión casi perfecta, con precios superaltos en apenas 100 rondas. 100. En comparación con los millones que necesitaba el otro sistema. 100, exacto. 100 rondas frente a cientos de miles o millones. ¡Qué barbaridad! La diferencia de velocidad no es gradual, es un salto cuántico. El conocimiento preexistente actúa como un acelerador brutal, que quema etapas y va directo al grano, a la estrategia más rentable para todos, que suele ser la colusión. Entendido. La velocidad es terrorífica, pero todavía me suena un poco a magia negra. ¿Cómo ocurre exactamente? ¿Cuáles son las vías concretas, los mecanismos que hacen que ese conocimiento compartido se conviertan en un riesgo real? El estudio identifica dos mecanismos muy claros y muy potentes. El primero es lo que llaman la infraestructura de conocimiento compartido. A ver. Pensemos en cómo funciona el mercado de la IA ahora mismo. Está súper concentrado. Unas pocas empresas, como OpenAI, Google o Anthropic, dominan el cotarro, sobre todo a nivel empresarial. Cierto. Esto hace que sea muy probable que dos empresas que compiten en el mismo sector, digamos dos aerolíneas, estén usando el mismo modelo de IA por debajo para optimizar sus precios. Vale. ¿Usan la misma herramienta? ¿Y qué? Que esa herramienta no es una hoja de cálculo neutral. Un LLM
tiene lo que los autores llaman preferencias latentes internas. ¿Preferencias internas? Son tendencias, inclinaciones, sesgos codificados en sus miles de millones de parámetros, fruto de todo lo que ha aprendido. Así que, cuando la aerolínea A y la aerolínea B le preguntan por separado cuál es el mejor precio para la ruta Madrid-Barcelona, el modelo, al ser el mismo, va a dar respuestas que están correlacionadas por esa preferencia interna. Ah, claro. Sin que los CEOs se llamen por teléfono, sus decisiones empiezan a moverse en la misma dirección. Es una coordinación implícita. Es como si todos los asesores financieros del país, aunque trabajen para bancos rivales, hubieran estudiado en la misma facultad, con el mismo catedrático obsesionado con una estrategia en particular. Justo. Inevitablemente, sus consejos van a tener un aire de familia. Es exactamente eso. Y el efecto se mantiene incluso si usan proveedores distintos, porque muchos modelos más pequeños se destilan de los grandes, y sobre todo porque la base de datos con la que se entrenan todos es prácticamente la misma. Wikipedia, libros de economía, webs de negocios. Todos beben de la misma fuente. Ese es el primer mecanismo. De acuerdo, ese ya es bastante potente. ¿Y cuál es el segundo? El segundo son las políticas de intercambio de datos, y este es, si cabe, más peligroso, porque crea un círculo vicioso. Uy. Por defecto, y esto está en sus términos de servicio, los proveedores de LLMs usan los datos de las interacciones de sus clientes para reentrenar y mejorar sus modelos. El artículo menciona explícitamente a Google Gemini, Anthropic, xAI. Un momento. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que si dos empresas rivales usan el mismo LLM, los resultados de una se usan para enseñar al modelo que luego aconsejará a la otra? Precisamente. Esto crea lo que los autores denominan un bucle de retroalimentación autorreforzado. Vaya tela. Pongamos un ejemplo. Dos cadenas de supermercados usan el mismo LLM para fijar el precio de los aguacates. El supermercado A, aconsejado por la IA, sube el precio a 5 euros el kilo. Y sorpresa, sigue vendiendo un montón y sus beneficios se disparan. Ajá. El proveedor de la IA recoge ese dato. Precio alto igual a beneficio alto. Cuando reentrena el modelo, esa lección se graba. Ahora, la preferencia interna del modelo por los precios altos de los aguacates ha aumentado. Entiendo. La próxima vez que el supermercado B consulte a la IA, o incluso el propio supermercado A, la recomendación de poner un precio alto será todavía más probable. Es una espiral. El éxito de los precios altos en un vendedor enseña al sistema a recomendar precios altos a todos los demás, lo que a su vez genera más datos de éxito. Y así hasta el infinito. Exacto. La combinación de los dos mecanismos es tremenda. Parten de la misma base de conocimiento y encima colaboran sin saberlo para reforzar las mismas lecciones en esa mente compartida. Vale, entiendo el ataque por dos flancos. Supongo que los investigadores no se quedaron solo en la descripción teórica, ¿no? ¿Intentaron modelizar esto para ver si las matemáticas lo respaldaban? Sí, claro. Sin volvernos locos con las ecuaciones, ¿cómo plantearon el modelo? ¿Qué piezas usaron para simular este comportamiento? Sí, construyeron un modelo teórico muy elegante para probar su hipótesis. Lo simplifican al máximo para aislar las variables importantes. Se imaginan un mercado de duopolio, solo dos vendedores, que tienen que elegir entre poner un precio alto, H, o uno bajo, L. Ok, simple. Y el comportamiento del LLM que ambos consultan se rige por dos parámetros fundamentales. A ver. El primero es la propensión, que en el artículo llaman teta. Es básicamente la preferencia interna del modelo por recomendar precios altos. Un número entre 0 y 1. Si es 0, odia los precios altos. Si es 1, los adora. Vale, la inclinación. ¿Y el segundo? El segundo es la fidelidad de salida, que llaman RO. Esto mide la consistencia del modelo. Es la probabilidad de que la respuesta que te dé coincida con su preferencia interna. Espera, a ver si lo pillo. La fidelidad es, en el fondo, si la IA es de fiar. Si le pregunto 100 veces lo mismo, ¿me va a dar 100 veces la misma respuesta o cada vez me dirá una cosa? Exacto. Es eso. Es un nivel de seriedad, por así decirlo. Justo. Es una medida de su fiabilidad o predictibilidad. Un valor de 0,5 sería el caos total, como lanzar una moneda al aire. Un valor de 1 significa que es un soldado disciplinado. Siempre, siempre, siempre te recomendará lo que su preferencia interna le dicte. Y aquí es donde viene la paradoja que de verdad me ha volado la cabeza leyendo el estudio. Es que es muy buena. Cualquier empresa, en su sano juicio, querría una IA con la máxima fidelidad posible. Quieres que sea consistente, predecible, robusta,
pero el artículo dice que esa fiabilidad es precisamente la raíz del problema. Es de locos. Es totalmente contraintuitivo, sí. Y es una de las conclusiones más alarmantes del estudio. Es una consecuencia no intencionada de una práctica operativa que parece de puro sentido común. Claro. Para tareas críticas como fijar precios, las empresas configuran los LLMs con un parámetro llamado temperatura a un valor cercano a cero. ¿Para qué? Pues se hace para eliminar la creatividad o la aleatoriedad y obtener siempre la respuesta más probable y robusta. El problema es que poner la temperatura a cero es lo mismo que llevar la fidelidad, el parámetro RO, a su valor máximo, a 1. Y al hacer eso, sin saberlo, están abriendo la caja de Pandora. Están cargando la pistola, sí. Y aquí es donde el estudio introduce el concepto de transición de fase, que se ve de maravilla en uno de sus gráficos. Demuestran matemáticamente que existe un umbral crítico de fidelidad. Si la fidelidad del modelo está por debajo de ese umbral, el sistema es demasiado ruidoso, demasiado aleatorio. A largo plazo, no importa con qué ideas empiece el modelo, el único resultado estable es la competencia. Los precios siempre acaban bajando. Es la zona azul del gráfico, el final feliz para los consumidores. Pero Pero si la fidelidad cruza ese umbral crítico, cosa que, como hemos dicho, las empresas hacen a propósito buscando fiabilidad, el sistema cambia por completo. Se vuelve biestable. biestable. De repente, aparecen dos futuros posibles y estables. La competencia sigue siendo una opción, pero ahora la colusión, los precios altos pactados, también se convierten en un equilibrio estable. Es como una bola en la cima de una montaña que ahora tiene dos valles a los que puede caer. ¿Vale? Y si hay dos caminos posibles, ¿qué decide por cuál se va el sistema? La propensión inicial del modelo. La teta con la que empieza. Ah, Si el LLM, por su entrenamiento previo, ya viene con una ligera preferencia por los precios altos que supera un cierto punto, el sistema se desliza inevitablemente por el camino de la colusión y se queda atrapado ahí. Es la zona rosa del gráfico. y volvemos al principio. Esa propensión inicial viene de haberse tragado todos esos libros de estrategia empresarial para dummies, que en el fondo lo que predican es maximizar el beneficio. A menudo a través de precios coordinados. O sea que los modelos que usamos hoy ya vienen de fábrica con el sistema predispuesto a caer en la zona rosa. Todo apunta a que sí. Los autores citan otro experimento fascinante, de Robinson y Burden. Le presentaron a un LLM un juego de estrategia económica. Cuando se lo describieron como un escenario de negocios real, el nivel de cooperación, o sea de colusión, se disparó al 98%. 98%. Casi siempre. Pero cuando le presentaron el mismo juego con las mismas reglas, como un puzzle abstracto, la cooperación cayó al 37%. Vaya diferencia. Esto demuestra que el contexto importa, y los LLMs están programados para pensar que en los negocios cooperar para subir precios es la jugada ganadora. Esto se pone cada vez más feo. Tenemos modelos predispuestos a la colusión y los hacemos tan fiables que activamos el mecanismo que les permite llevarla a cabo. ¿Hay algo que pueda romper este ciclo? ¿El aprendizaje continuo, el hecho de que se vayan actualizando, no podría ayudar? El estudio analiza esto también, y la respuesta de nuevo es bastante pesimista. Se centra en el concepto del tamaño del lote o batch size. En el mundo real, los modelos no se actualizan en tiempo real con cada venta. Sería inviable. Claro. Lo que hacen los proveedores es recopilar datos de millones de interacciones en lotes y reentrenar el modelo cada cierto tiempo. Pues bien, el tamaño de ese lote es crucial. ¿Por qué? Porque si los lotes son pequeños, se introduce más aleatoriedad, más ruido estadístico en el proceso de aprendizaje. Y paradójicamente, ese ruido es bueno para nosotros, para los consumidores. ¿El ruido es bueno? Sí. Imagina que el sistema va camino de la colusión, pero en un lote pequeño de datos, por pura casualidad, hay unos cuantos resultados donde los precios bajos funcionaron sorprendentemente bien. Esa pequeña fluctuación, ese ruido afortunado, podría ser suficiente para darle un empujón al sistema y sacarlo de la trayectoria colusoria, devolviéndolo a la competencia. ¡Qué curioso! En uno de los diagramas del artículo se ve perfectamente. Con un lote de tamaño 1, las trayectorias de precios son un caos, suben y bajan, son impredecibles. O sea que un poco de imperfección, un poco de caos, es lo que nos salva. Me encanta esa idea. Pero supongo que hay un pero. Un pero gigantesco.
Si los lotes son muy grandes, ese ruido estadístico se cancela, las fluctuaciones aleatorias se promedian y desaparecen. La evolución del sistema se vuelve suave, predecible, y se aferra como un clavo ardiendo a la trayectoria marcada por su estado inicial. Ya veo. En el mismo diagrama, cuando usan un lote de 64, todas las trayectorias, sin excepción, se deslizan suavemente hacia el equilibrio de colusión y se quedan ahí para siempre. ¿El ruido beneficioso ha sido eliminado? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa esto para el mundo real? Porque el tamaño del lote parece una decisión técnica sin más. Pero no lo es. Y esta es la última vuelta de tuerca. Reentrenar desde cero un modelo fundacional como GPT-4 es una operación faraónica. Me imagino. Cuesta cientos de millones de dólares y meses de computación en superordenadores. Precisamente por eso, los grandes proveedores como OpenAI o Google solo lanzan actualizaciones mayores cada 6, 12 o incluso 18 meses. Claro, no pueden hacerlo cada semana. Y esto implica, por pura necesidad económica, que el lote de datos de interacciones que usan para cada actualización es monstruosamente grande. Acumulan los datos de un año entero de millones de usuarios. No puede ser. O sea que la propia economía de la inteligencia artificial, el coste prohibitivo del reentrenamiento, es lo que nos obliga a usar lotes gigantes. Exacto. Que a su vez eliminan el ruido que podría fomentar la competencia. Es una ironía tremenda. Estamos eliminando un mecanismo de seguridad natural por razones puramente operativas y de coste. Vale, creo que mi cerebro necesita un reinicio. Ha sido mucha información, pero muy potente. Si tuviéramos que destilarlo todo, si alguien que nos escucha solo pudiera quedarse con las ideas clave de este análisis, ¿cuáles serían? Creo que podemos resumirlo en 4 puntos clave. El primero, y el más fundamental, es el concepto de conocimiento compartido. La razón por la que los LLMs son tan peligrosos es que no aprenden de cero como los algoritmos antiguos. Vienen con un doctorado en estrategia empresarial bajo el brazo. El conocimiento previo es el acelerador. De acuerdo. ¿El segundo? El segundo es el doble mecanismo que lo ejecuta. Por un lado, la infraestructura compartida, muchos competidores usando el mismo motor de IA, y por otro, la agregación de datos. El bucle, claro. Exacto. Lo que aprende de uno se aplica a los demás, creando ese bucle de retroalimentación que empuja los precios hacia arriba. El tercer punto creo que es el que más me ha impactado. La paradoja de la fidelidad es una idea potentísima. Que las prácticas que todos consideramos deseables, hacer que la IA sea fiable, consistente y predecible, son precisamente el interruptor que enciende la posibilidad de un equilibrio de colusión estable. Es una trampa en la que estamos cayendo por buscar la prudencia. Justo. Y el cuarto, el remate final. A ver. El coste del reentrenamiento. La cruda realidad económica de que actualizar estos modelos es tan caro que obliga a usar lotes de datos gigantescos. Y esos lotes masivos eliminan el ruido estadístico que podría actuar como un salvavidas, haciendo mucho más probable que el sistema se quede atrapado en precios altos para siempre. Y como siempre, para terminar, nos gusta dejar una última reflexión que plantea el propio estudio. Algo para darle vueltas a la cabeza. ¿Sí? Los autores cierran con una pregunta muy provocadora. Todo su modelo se centra en un duopolio, un mercado con solo 2 vendedores. La intuición económica clásica nos diría que con más competencia, 10, 20, 50 vendedores, el riesgo de colusión disminuye. Parece lógico. Es más difícil coordinarse. Exacto. Pero este análisis sugiere que podría ser justo al revés. ¿Cómo? ¿Qué pasa si esos 50 vendedores usan todos servicios de IA que beben de los mismos 3 o 4 modelos fundacionales? Una mayor competencia podría, de hecho, amplificar el riesgo al crear lo que el artículo llama una monocultura algorítmica. Una monocultura. Vaya concepto. Si todo el mercado recibe señales de precios de una inteligencia subyacente casi idéntica, el resultado no sería una competencia feroz. Podría ser una subida de precios perfectamente coordinada y generalizada en todo un sector, sin que una sola persona haya tomado esa decisión de forma consciente. Uf. A la luz de este estudio, esa posibilidad no solo es real, sino que parece probable. Y las implicaciones son sencillamente enormes. Un tema fascinante y, la verdad, un poco inquietante. Apenas estamos empezando a rascar la superficie de las consecuencias de todo esto. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado. Un placer, como siempre. Y a todas las personas que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.